Hola, muy buenos días, bienvenidos al tercer y último webinar del mes de la realidad aumentada en Geocom. Mi nombre es Álvaro Arancilla, soy ingeniero de soporte en esta empresa y el día de hoy les hablaré sobre una aplicación práctica, ¿ya?, con una experiencia de realidad aumentada de la aplicación Trimble Access en conjunto con las estaciones totales de escaneo de la serie SX. Primero vamos a ver cómo se compone este sistema de realidad aumentada que propone Trimble Access con estos hardware, y también veremos cómo son los flujos de trabajo en este caso con este tipo de soluciones, y finalmente veremos un ejemplo de aplicación práctica que fue tomado, ¿cierto?, de una experiencia en terreno con algunos colegas de Geocom. Partamos viendo los componentes de este sistema de realidad aumentada con Trimble Access y estaciones totales de la serie X. Primero, para poder llevar a cabo, ¿cierto?, una experiencia de realidad aumentada con estos equipos, lo primero que necesitamos es la aplicación Trimble Access, ¿cierto?, que es una solución de software, ¿ya? Software de campo que es compatible con varios tipos de instrumentos de medición topográfica de la marca Trimble. Este software tiene que ir instalado en un controlador, ¿cierto?, o tablet Trimble que tenga sistema operativo Windows 10. ¿Ya? No puede ser con otro tipo de controlador, por ejemplo con controladores que tengan sistema operativo Android. De los equipos que mencioné anteriormente, vamos a tener estaciones totales de escaneo de la serie SX, ¿ya? En particular hay dos equipos que son compatibles con realidad aumentada, que son la estación total SX10 y SX12, ¿ya? Ambas nos ofrecen una tecnología llamada Trimble Vision, ¿ya?, que es una tecnología que permite reemplazar, ¿cierto?, el ocular de un telescopio clásico en una estación total, y nos permite observar estos modelos digitales tridimensionales, ¿cierto?, en la experiencia de realidad aumentada, ¿ya? Más adelante vamos a hablar de las características, ¿cierto?, de las principales características de Trimble Vision. Pasemos a ver detalladamente lo que es el software Trimble Access, cuáles son sus principales características. Bueno, Trimble Access, como les comentaba anteriormente, es un software de campo, ¿ya?, que es compatible con instrumentos topográficos como los receptores GNSS, ¿cierto?, de la línea R de Trimble. Ahí tenemos el receptor, por ejemplo, el R8S, ¿cierto?, Trimble R10, R10 Model 2, R12, que es lo mismo, ¿cierto?, R12i, y el receptor R2. Estos son receptores de nivel topográfico. Y también tenemos distintas estaciones totales, algunas servoasistidas, robóticas, mecánicas, y también la estación total de escaneo SX10 y SX12. Y gracias a este software de campo podemos llevar a cabo una gran variedad de estilos de levantamiento, ya los típicos convencionales con estación total, ¿cierto?, levantamientos ópticos, y también de escaneo, ¿ya?, con las SX10 y SX12, y también con los receptores GNSS vamos a poder hacer levantamientos de RTK, ¿ya? Dentro de RTK también tendremos RTX, ¿cierto?, como posicionamiento de punto preciso, levantamientos cinemáticos, el conocido PPK, y también levantamientos estáticos para generar redes de mediciones estáticas. Y también un ejemplo que se va a ver acá en la presentación de hoy tiene que ver con la topografía integrada, que es combinar las observaciones de estación total y GNSS en terreno, ¿ya?
Esto nos permite tener levantamientos de estación total georreferenciado en terreno con observaciones RTK, por ejemplo. Bueno, si bien Trimble Access está diseñado para hacer levantamientos topográficos comunes, ya, gracias a su módulo de topografía general, este también cuenta con módulos adicionales que se pueden ir adquiriendo, que nos van a permitir llevar flujos de trabajo más específicos. Por ejemplo, está el módulo de túneles, ya que nos va a permitir diseñar túneles en la misma aplicación y hacer un levantamiento de inspección enfocado, ¿cierto?, a ese diseño. De forma muy similar también está el módulo de carreteras, que también nos permite diseñar, levantar y replantear los elementos de diseño de los caminos de carretera, ¿cierto?, en nuestros proyectos. Por otro lado, vamos a tener algunos módulos más específicos como el LevelMe, que nos permiten hacer nivelaciones trigonométricas de precisión, e incluso ahí existe el módulo de monitoreo, el módulo monitoring, que nos ayuda a automatizar rondas de medición a prismas que deben ser monitoreados en campañas específicas. En esta presentación obviamente nos vamos a enfocar más en lo que es el módulo de topografía general, ya que en este módulo nosotros vamos a poder llevar a cabo las experiencias de realidad aumentada. En el módulo de topografía general, ¿cierto?, las principales funciones, ¿ya?, son el levantamiento y replanteo topográfico, ¿ya? Obviamente la creación de geometrías. Nosotros en la misma aplicación podemos crear puntos, podemos crear elementos lineales como, bueno, obviamente líneas, arcos, ¿cierto?, alineaciones e incluso superficies, ¿ya? Podemos crear superficies utilizando 9 puntos, puntos discretos levantados con las mismas estaciones totales o GPS. También vamos a poder importar variados formatos, ya no solamente lo que es BIM en TRB y IFC. Ahora TrimBeam y IFC nos va a servir, ¿cierto?, para hacer la experiencia de realidad aumentada, que lo vamos a ver más adelante. También vamos a poder hacer cálculos basados en las geometrías de las entidades que tengamos importadas o creadas en el software, ¿ya? Las herramientas COGO, que se llaman ahí en Trimble. Bueno, esto nos va a permitir, ¿cierto?, calcular puntos, calcular distancias, azimutes, calcular áreas, volúmenes a partir de superficies. Y otra de las funciones importantes dentro del software, ¿cierto?, son las herramientas de visualización en mapa, que con el pasar del tiempo se han vuelto, ¿cierto?, cada vez más indispensables, yo creo, que es la palabra, en el manejo de la información dentro de el software de campo. Algunas de las funciones de la herramienta de visualización en mapa, ¿cierto?, son la administración de capas y filtros, ¿ya?, que nos permiten llevar un ordenamiento, ¿cierto?, visual de la información que está dentro de nuestros trabajos en Trimble Access, aplicar cajas de límite para limitar las visualizaciones, ocupar las vistas de cámara y realidad aumentada, bueno, que en esto se basa la presentación de hoy, con las estaciones totales de la serie SX, ya gracias a la tecnología Trimble Vision. Y por ejemplo también vamos a poder hacer inspección de superficies, ¿ya?, basándonos en modelos y, por ejemplo, 9 puntos o observaciones discretas, ¿ya? También vamos a tener otras herramientas como la herramienta CAD, que nos van a permitir dibujar, ¿cierto?, puntos, líneas y polígonos dentro del mismo mapa, y usar las herramientas de snapping del software, que nos permiten hacer selecciones más rápidas dentro de los mismos elementos CAD. Ahora pasemos a lo que son las características de las estaciones totales de escaneo de la serie SX, ¿ya? Como les decía, vamos a tener dos estaciones totales de escaneo
SX10 y SX12. Aquí le pusimos estación total de escaneo, así con 3 puntos, porque son estaciones totales que tienen la propiedad de escanear. ¿Ya? Muchos clientes ahí las confunden con un escáner láser, ¿cierto? Que se puede orientar. No, esto es una estación total que además tiene la capacidad de escanear. Bueno, estas estaciones totales son servoasistidas, ¿ya? Son en términos de velocidad de giro, ¿cierto? Son las más rápidas que hay en el área de geoespacial, ¿ya? Eso, hemos hecho pruebas, si necesitan más información ahí nos pueden consultar. Eso aumenta mucho la productividad. Son estaciones totales robóticas, eso quiere decir que nosotros podemos manejarlas, ¿cierto? Controlarlas de forma remota, ya en este caso a través de radio o Wi-Fi. La radio, el módulo de radio nos va a dar mucho más alcance para trabajar como estación total, y el Wi-Fi nos va a servir más para los modos de escaneo. Además, la conexión Wi-Fi nos permite ver en mejor calidad la imagen que es obtenida por el sistema de cámaras calibradas, ¿cierto? Que tiene la estación total y que dan vida a la tecnología Trimble Vision. Por otro lado, las estaciones totales cuentan con un sistema de puntería automática, ¿ya? De puntería de prismas, que se llama Autolock Advanced, ¿ya? Esta tecnología nos permite fijar las lecturas angulares por la reflectividad de los prismas e incluso rastrear los prismas de movimiento. En cuanto a la precisión de estas estaciones totales, ya van a manejar el mismo nivel de precisión. Si es que lo vemos por el lado del distanciómetro, ya cuando se mide a prisma, las estaciones totales van a tener una precisión de 1 milímetro más 1.5 partes por millón. Y en el modo de reflexión directa, aquí quiero hacer una corrección, son 2.5 milímetros más 1.5 partes por millón. Y en la determinación de ángulos horizontales y verticales va a tener una precisión de 1 segundo. Finalmente, en cuanto al modo de escaneo láser, ¿cierto? Estas estaciones se caracterizan por generar nubes de puntos que son poco ruidosas, ¿ya? Para el típico de escáner láser que hay en el mercado, y tiene un alcance de hasta 600 metros, ¿ya? Es un buen alcance para escanear ciertas estructuras, por ejemplo, que se encuentren situadas en lugares de difícil acceso. En cuanto a la comparación entre SX10 y SX12, porque la verdad es que son bastante similares, en la SX12 se añade un puntero láser de color verde, que es más que nada para aplicaciones donde se requiera replanteo guiado, por ejemplo en minería subterránea se ocupa bastante, ¿ya? Y una de las características de este puntero láser es que tiene un tamaño, ¿cierto?, del láser, ¿cierto?, de 3 milímetros a 50 metros, ya que es bien, tiene muy buena resolución, por así decirlo, no sé si esa es la palabra, y un tamaño de 9 milímetros a 150 metros, ¿ya? Yo diría que debe ser uno de los mejores láser, ¿cierto?, de estaciones totales en el mercado actualmente. También hay una mejora que es considerable en cuanto al nivel de la resolución del sistema de cámaras calibradas. Y bueno, aquí se diferencian que en cuanto a resolución, la SX10 tiene 5 megapíxeles y la resolución de las cámaras de la SX12 es de 8.1 megapíxeles, ¿ya? Y eso ayuda bastante, ¿cierto?, a mejorar la visualización de realidad aumentada cuando se está haciendo zoom con el sistema de cámaras calibradas. Bueno, en cuanto al último componente que siempre agregamos dentro de los sistemas de realidad aumentada, y obviamente los más importantes son los modelos digitales, ¿ya? Pero en este caso vamos a mencionar dos formatos, ¿cierto?, de modelos digitales, que son
TrimBeam e IFS. Y partiendo por IFS, que acá en el ejemplo, ¿cierto? Acá en la imagen, tendríamos un IFS acá al lado derecho, ¿ya? Bueno, un formato que ya hemos mencionado anteriormente y que se caracteriza por ser un formato BIM, ¿cierto? De archivo abierto, que es el más utilizado hoy día en la actualidad para traspasar información entre distintos tipos de software que han incorporado, ¿cierto?, su flujo de trabajo la metodología BIM, ¿ya? Y bueno, acá al lado derecho ya tenemos un modelo TrimBeam, la extensión TRB, que es un modelo que optimiza la visualización, ¿cierto?, de formatos BIM. Incluso el IFC pues, se puede transformar a TRB, ¿ya? Y lo hace mucho más liviano, ¿ya? Uno por ejemplo, para sincronizarlo en la nube o para compartirlo con otros usuarios, ¿cierto?, que necesiten visualizar estos archivos, por ejemplo los IFC, que vienen de repente muy pesados y que solamente necesitamos visualizarlo, ya sea las capas, algunos atributos, ¿cierto? El TrimBeam lo hace mucho más liviano. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es los flujos de trabajo, ¿ya? En la experiencia de realidad aumentada con Trimble Access, y en este caso lo enfocamos a la SX10, lo hicimos la experiencia con la SX10. Lo primero que vamos a ver es lo que tiene que ver con la preparación de datos para el sistema de realidad aumentada, ¿ya? Y esto es muy similar a lo que vimos en la presentación anterior, ¿cierto?, de Site Vision. Está un poco más resumido en este caso. Lo que se hace en oficina, ¿ya? Posterior, ya por ejemplo la captura de datos en terreno, tiene que ver con el modelamiento, la depuración y la georreferenciación. En este caso tiene que ser obligatoria, ¿ya? Si es que lo vemos Site Vision, nosotros podemos posicionar o emplazar modelos en realidad aumentada que de tal modo que no vengan georreferenciados desde el modelamiento. En este caso en Trimble Access tiene que venir georreferenciado de forma obligatoria, ¿ya? Aunque sea un sistema de coordenadas local, ¿ya? Pero tiene que venir referenciado. En cuanto a eso, ¿cierto? Aquí nosotros generamos modelos, ¿ya? Por ejemplo, superficie o diseño de corredores, ¿cierto?, georreferenciado, ¿ya? Uno depura la información que va a representar en el sistema de relevo aumentado y lo exporta en formatos compatibles, ¿ya? En este caso vamos a tener exportadores a IFC, por ejemplo, exportadores a TrimBeam, y en el caso de que no se puedan usar estos exportadores por el tipo de elemento que nosotros queremos exportar, siempre se puede usar el exportador de Site Vision, que va a llevar los elementos que tengamos en Trimble Business Center, por ejemplo. En este caso se usó Trimble Business Center, y el exportador de Site Vision va a transformar lo que sea en TrimBeam. O sea, no lo que sea, pero la mayoría de los elementos que nosotros tengamos modelados ahí en Trimble Business Center, ¿ya? Bueno, esos modelos tienen que ser transferidos después al controlador Trimble, ¿ya? En este caso no se llevan a la nube como en Trimble Site Vision, se cargan directamente en la memoria de los controladores Trimble donde esté instalada la aplicación Trimble Access, ¿ya? Y en la aplicación Trimble Access lo que vamos a hacer nosotros es configurar estilo de levantamiento, ¿ya? Para poder ocupar la estación total, la SX10 o SX12, y con esas configuraciones, ¿cierto?, de la importación de modelos, nosotros después vamos a orientar la estación total, idealmente de forma georreferenciada en sistema de coordenadas globales. Ya ahí se ve una imagen de un estilo de levantamiento que es topografía integrada, que nos permite georreferenciar, ¿cierto?, la estación total en un sistema de coordenadas global usando las observaciones de receptores GNSS, ¿ya?, en combinación con las observaciones de la estación total a prisma. Y en cuanto a las funciones principales, ¿ya?, de este flujo de trabajo, nosotros vamos a tener las vistas dentro de la vista de mapa. Nosotros vamos a poder administrar las capas de información,
ya que vayamos cargando y que provengan de nuestros modelos. Ya, ahí se ven cómo se ocupa el administrador de capas del mapa. También vamos a poder aplicar transparencias a nuestros modelos. Ya, eso se hace desde las configuraciones del mapa. Ya, hay una sección que se llama IFC, también sirve para los TrimBeam, donde nosotros podemos modificar, ¿cierto?, la opacidad, ¿cierto?, darle transparencia a estos modelos. Y también nosotros vamos a poder configurar algo que se llama vista de estructura de alambre, que es más que nada ocultar las caras y ver solamente las líneas, ¿cierto?, que definen estas caras de los modelos. También hay una opción que es una caja de límite o cuadro de límite que nos permite delimitar, ¿cierto?, de acuerdo a distintos vistas, ¿cierto?, o distintos cortes. Podemos limitar la observación de los elementos que hay en el mapa. ¿Ya? Y esto nos da nos ayuda a ordenar un poquito la información que estamos revisando. En cuanto a la vista de cámara, ¿cierto?, nosotros vamos a poder ver en realidad aumentada incluso. Ya esto viene de antes, ¿cierto? La versión de Trimble Access antigua, que nos permitía ver los elementos levantados e incluso replanteados en la vista de cámara en este caso era una SX10. ¿Ya? Así que el concepto de realidad aumentada viene de antes. También vamos a tener visualización de modelos tridimensionales, ya con las versiones más recientes de Trimble Access, que aquí es donde vamos a poder hacer realidad aumentada con modelo IFC o TrimBeam. ¿Ya? Incluso poder hacer uso de estos elementos CAD, ¿cierto? Reconocer puntos, líneas y planos y poderlos replantear, por ejemplo. Y ahora en las funciones más avanzadas de las versiones más nuevas vamos a tener las opciones de inspeccionar superficies, ¿ya? Poder, por ejemplo, ingresar los valores de tolerancias de la inspección de una superficie. Ya estas inspecciones se hacen tomando, por ejemplo, nubes de puntos o observaciones discretas en tiempo real, ¿ya? En el cual se analiza la distancia normal de un elemento puntual a la superficie, ¿cierto?, del modelo que estamos seleccionando, ¿ya? Incluso esas vistas, por ejemplo la vista de inspección con nube de puntos, se puede activar o desactivar desde el administrador de capa, ¿ya? En cuanto a las observaciones ya que son discretas, ¿ya?, nosotros vamos a poder cargar un modelo, ¿cierto? En este caso se ve un IFC y vamos a poder apuntar, ¿cierto?, la estación total para que mida, por ejemplo, por rebote a una superficie y ver cuánto es la distancia, ¿cierto?, normal en la dirección normal a la superficie desde el punto que estamos midiendo, ¿ya? Esto nos da una idea más o menos de cómo quedó emplazado el modelo o cómo va la construcción del modelo terreno. Y bueno, ahora vamos a ver todas estas funciones, ¿cierto?, todo este flujo de trabajo en una aplicación práctica. Ya lo vamos a ejemplificar. Ya vamos a partir por lo que es viendo la preparación de datos, ¿cierto?, y después la experiencia de realidad aumentada en terreno. Ya partamos por lo que es la preparación de datos. Ya lo primero que se hizo, este ejemplo es muy parecido al anterior de SiteVision. Ya se realizó el levantamiento georreferenciado ya de la situación actual del terreno. En este caso lo vamos a resumir un poquito más. Ya ocupamos la estación total de escaneo, la SX10, en modo estación total, obviamente para georreferenciarla, haciendo uso de un levantamiento de topografía integrada. Con ello, ya con la estación total ya referenciada, en modo escáner láser, ¿cierto?, se generó la observación del terreno, en este caso. Y luego estos datos se llevaron a un procesamiento en TBC, donde, bueno, obviamente hicimos la importación, ¿ya?
Luego hicimos registro de escaneos libres, ya porque para temas de productividad no todos los escaneos tienen que ser georreferenciados, sobre todo si se cambia uno de posición con la estación total, y uno puede registrar los escaneos que quedaron libres, ¿cierto? Con los escaneos que están georreferenciados, ¿ya? Y ese registro se hace en software como TBC. Luego se trabajan los datos de nube de puntos, se hacen clasificaciones, ¿cierto? Para extraer, por ejemplo, el terreno, ya se pueden hacer muestreos para reducir la densidad de la nube de puntos, ¿ya? Y en base a ese producto ya depurado, ¿cierto? Se generan los modelos digitales de terreno, se proyectan los corredores, ¿ya? Se pueden incluso generar mapas de corte y relleno, ¿ya? Y estos formatos son exportables, ¿cierto?, a Trimble Access para después ser visualizados en realidad aumentada. En cuanto a la experiencia de visualización de realidad aumentada en terreno, ¿ya? Aquí nuevamente se debe orientar la estación total, ¿ya? Por ejemplo, en este caso con una trisección en topografía integrada. Ahí se muestran los residuales del posicionamiento. El equipo ya orientado, ¿ya? Y si se activa la opción de visualizar los modelos en realidad aumentada, ya va a emplazarlos automáticamente, ¿ya? De hecho, la estabilidad de la observación es mucho mejor que un sistema de realidad aumentada de Trimble Sight Vision, ¿cierto? Por la precisión del equipo, ¿ya? Luego, ayudándose con la visualización de realidad aumentada, ¿cierto? Se pudieron ocupar herramientas como medir a la superficie, como lo vimos en los flujos de trabajo. Aquí se mide un punto discreto, ¿cierto? Y se ve la distancia normal a la superficie que hay entre el punto y el punto más cercano a la superficie. Finalmente también se pudo hacer una inspección, ¿cierto? Usando una nube de puntos que proviene de un escaneo. Ahí se hace un escaneo que está definido, ¿cierto?, por un polígono. Ya no se escanea un domo completo, por así decirlo. Y bueno, en Trimble Access uno puede seleccionar una porción de la nube de puntos y crear una región, ¿ya? Puede usar la herramienta de selección para crear una nueva región y usar esa misma región para analizar de forma gráfica, ¿cierto?, con una paleta de colores, las distancias normales entre cada nube de puntos y la superficie, ¿ya? Ahí se ve cómo se configura la inspección de la superficie y bueno, esta inspección puede quedar guardada, ¿cierto?, como una capa más dentro del trabajo. Bueno, aquí se hace la observación, ¿cierto?, de medir a la superficie usando realidad aumentada, ¿ya? De otro corredor que se generó en la misma experiencia. Ahora, ya llegando al último de la presentación, es importante destacar cuáles son las principales diferencias entre los sistemas de realidad aumentada Sight Vision, ¿ya?, y el sistema de realidad aumentada compuesto por Trimble Access y las estaciones totales de escaneo. Partamos por cuál es la participación de la visualización de realidad aumentada. En el caso de Sight Vision, esa es la función principal, ¿ya? Y en el caso de Trimble Access, ya la visualización de realidad aumentada es un complemento a todas las otras funciones que tiene Trimble Access en cuanto a medición, ¿cierto?, y replanteo usando la tecnología Trimble Vision. El motor de realidad aumentada es mucho más potente en Trimble Sight Vision, ya, lo que hace que se vea de forma más realista los modelos en la experiencia. En el caso de Trimble Access usa su propio motor de realidad aumentada, pero como lo mencionaba anteriormente, debido a la precisión, ¿cierto?, de
del estacionamiento, ya de la SX10 o SX12, es mucho más estable la observación, la superposición del modelo a la realidad. El foco de ocupar Sight Vision está estrechamente relacionado con lo que es gestión, por ejemplo, planificación y control de avances dentro de un proyecto y dentro de las distintas etapas del proyecto. En cambio, la experiencia de realidad aumentada en Trimble Access va enfocada, ¿cierto?, a lo que es topografía e inspección en la ejecución de un proyecto. ¿Ya? Una de las ventajas de Trimble Access en cuanto a realidad aumentada es que esto nos va a permitir ver modelos en ambientes exteriores e interiores, ¿ya? En cuanto a Sight Vision, este está limitado solamente para trabajar en ambientes exteriores por el tipo de posicionamiento que tiene, que es GNSS, ¿ya? Nuevamente destacar que Trimble Sight Vision es un equipo de mediana precisión, puede alcanzar una buena precisión RTK con correcciones que provengan de una estación de referencia y vía internet. Ya eso lo limita un poco a trabajar en lugares donde tiene que haber internet. ¿Ya? Si es que no hay internet, ahí hay que trabajar con precisiones ya de 30 centímetros en posicionamiento GNSS. En Trimble Access, como estamos hablando de un equipo de alta precisión, la visualización de realidad aumentada también va a ser más precisa y más estable. En cuanto al ambiente de colaboración, ya Trimble Sight Vision tiene ventajas porque es completamente colaborativo. De hecho, está hecho para trabajar en ambientes colaborativos. En cuanto a Trimble Access, nosotros vamos a tener una colaboración limitada. No le puse ahí una colaboración inexistente porque también existen flujos de trabajo basados en nube con Trimble Access, ¿ya? Pero no están tan desarrollados como lo que hace Sight Vision. Y acá una ventaja en cuanto a los formatos que puede recibir el sistema de realidad aumentada. Trimble Sight Vision es superior, ¿cierto? Porque nosotros vamos a poder incorporar una mayor variedad de formatos, pero para la visualización de realidad aumentada, en el caso de Trimble Access, solamente vamos a poder incorporar formatos TrimBeam e IFC, ¿ya? Ahora, Trimble Access sí puede incorporar muchos otros tipos de formatos, pero que no se pueden ver en realidad aumentada, ¿ya? Va por ahí el tema. Y bueno, con esto con esto concluye la presentación de hoy. Y como es costumbre ya, les dejo el contacto para que ustedes hagan sus consultas técnicas, en este caso sobre Trimble Access y las estaciones totales de escaneo de la serie SX al correo soporte@geocom.cl, y para consultas sobre el seminario geoespacial, ya donde se van a ver este tipo de tecnologías y otros temas muy interesantes, ¿cierto? Hagan sus consultas ahí al correo o al teléfono que aparecen en pantalla. Aprovecho de despedirme. Agradezco a todas las personas que formaron parte o que se hicieron presentes de estos webinars, ya, estos webinars cortitos del mes de la realidad aumentada. Y me despido. Nos vemos en alguna otra oportunidad con nuevos webinars de Geocom. Que tengan linda semana.